Bueno, empecemos con la exposición. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de la hora que lo vea maestra. Nosotros vamos a exponer sobre el teorema de Stokes en un brazo robótico de 6 ejes en la industria automotriz. Muy bien. Imaginen que están en una planta de ensamble de alta precisión. Tenemos un brazo robótico de 6 ejes cuya única tarea es el pulir el chasis de un vehículo. El robot sigue una trayectoria circular cerrada una y otra vez miles de veces al día. Como ingenieros, nuestra prioridad no es solo que el robot se mueva, sino que lo haga de la manera más eficiente posible. Aquí es donde surge una pregunta crítica. ¿Cómo calculamos el desgaste energético de ese motor cuando las fuerzas que enfrenta cambian en cada milímetro del trayecto? Hoy les vamos a demostrar cómo el teorema de Stokes, una herramienta del cálculo vectorial del siglo XIX, perdón, es la clave para optimizar la robótica del siglo XXI. La definición del problema inicial. El trabajo que realiza el robot se define como la integral de línea de la fuerza a lo largo de su trayectoria. Matemáticamente decimos que esto es la integral de F por la diferencial de R. Pero aquí está el reto. Las trayectorias industriales reales son complejas. Parametrizar cada una, cada giro y cada ajuste del sensor en tiempo real para calcular esa integral es computacionalmente costoso y propenso a errores de precisión. Aquí viene la magia de Stokes, la conexión. Aquí entra nuestro protagonista, el teorema de Stokes. Este problema nos da un atajo brillante. Nos dice que no necesitamos seguir al robot por todo su camino. Lo vamos a delimitar como C. Para saber cuánto trabajo hizo en su lugar, podemos observar la superficie, que la vamos a limitar como S, que ese camino encierra y analiza qué tan turbulento o rotacional es el campo de fuerza en esa área. En lugar de una integral de línea difícil, calculamos una integral de superficie rotacional de la fuerza. Si entendemos cómo rota la fuerza sobre la pieza, entendemos el consumo del robot. Ahora sí vamos a presentarla. Bueno, ya dicho esta introducción, proseguimos con lo demás. Es el teorema de Stokes. Es uno de los pilares del cálculo vectorial. En términos sencillos, establece una relación fundamental entre lo que sucede en el borde de una superficie y lo que sucede sobre la superficie misma, sea ese una superficie orientada, suave por trozos, en el espacio tridimensional, y sea C su curva frontera, el borde, cerrada y simple, con orientación positiva, si F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas. Y esta que vemos aquí a la derecha es la fórmula general del teorema de Stokes. Y su servidor fue Díaz Méndez Miguel. Bueno, pasando a lo que sería el problema, bueno, de la producción automotriz, donde un brazo robótico se va a encargar de crear el pulido final sobre un sistema de autos. Ese brazo tiene 6 ejes. Con esa pieza metálica va a ser una geometría completa, por el cual se va a crear un capó, una defensa o una parte para un auto específicamente. La herramienta de pulido se mueve a lo largo de la trayectoria cerrada y que está definida sobre ya desde antes para poder hacerlo de manera más consecuente. El objetivo realmente es minimizar el trabajo que se va a realizar para que el desgaste y la energía que se realice sea mucho menor a la necesaria y sea más factible a la hora de utilizarse sobre su trayectoria y no sea tan riesgoso sobre el motor. Siguiente. Bueno, basando en eso, se va al modelo físico-matemático que se nos va a expresar cómo funciona y qué fórmula se va a utilizar para que ese proceso sea lo más factible posible.
Tomando en cuenta eso, el motor se aplica una fuerza de pulido, que se va a ser considerada F, que todo eso va a depender de las posiciones que está establecido, que va a ser X, Y, Z. Así que se va a asumir que F, que es la fuerza por X, Y, Z, va a ser igual a la siguiente fórmula, donde mm, P va a ser igual al eje X por el eje Y al cuadrado. Con eso después se va a sumar por Q más Q, que va a ser igual a 2 por el eje X al cuadrado por Y. Esa misma ecuación se va a sumar con R, que R es igual a Z elevado al cubo. Con eso se nos va a dar en total la fuerza sí, la fuerza del vector. Siguiente. Mm, Basándonos en esto, El siguiente creo que esto es de se mi considera compañero que, César Alberto. así, una disculpa, esto ya es de otro compañero, un gusto, soy Ricardo Oros y vamos con el siguiente. Como previamente ya comentaron mis compañeros, en sí, todo para stocks, siempre tenemos que checar lo de la geometría del movimiento. Por ejemplo, en la herramienta de pulido, recorre una trayectoria cerrada simple, como ya comentaron, eso lo llamaremos C. Esta curva no es arbitraria, es el perímetro que delimita perfectamente la región S, que es la superficie específica de la pieza que necesitamos pulir. Ahora, para cumplir nuestro objetivo de eficiencia energética, necesitamos calcular el trabajo total W. Físicamente sabemos que el trabajo se define como la integral de línea del campo de fuerza F a lo largo de esta curva C. Sin embargo, aquí nos encontramos con un obstáculo práctico. Calcular esta integral directamente es extremadamente complejo, porque para parametrizar la trayectoria real del brazo robótico nos llevaría a ecuaciones muy difíciles de manejar computacionalmente. Es aquí donde entra la magia del teorema de Stokes, como ya comentaron. Este teorema nos ofrece una simplificación fundamental. Nos permite transformar esa complicada integral de línea sobre la trayectoria en una integral de superficie mucho más manejable. Específicamente, el teorema establece que la integral de línea del campo F es igual a la integral de la rotacional del campo sobre la superficie S. En lugar de luchar con el perímetro, sumamos el efecto de rotación sobre el área, lo cual simplifica enormemente nuestro cálculo. ¿Y me puedes poner la ecuación? En sí, esa ecuación la podemos leer como que W o el trabajo es igual a la integral cerrada sobre C de F eh, por el producto punto de el diferencial de R, lo cual es igual a la integral cerrada sobre DC. Y P diferencial de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z. Y siguiente. Ahora seguimos con nuestro próximo compañero que nos va a explicar el desarrollo del cálculo. Ok, el desarrollo del cálculo, primero son dos pasos. Paso A, calcular el rotacional del campo de la fuerza y el rotacional F es igual a eh, X por Y cuadrada y más 2X cuadrada Y, J, más Z al cubo K. Y se calcula mediante determinantes, donde se tiene que derivar con respecto de X, Y y Z. En el componente Y sería
la derivada con respecto de y de z al cubo, y menos la derivada con respecto de z de 2x al cuadrado por y. Ambas derivadas nos quedarían 0, y quedaría 0 menos 0 es igual a 0. Lo mismo aplicaría en el componente j, donde como no tienen, por ejemplo, en el primero que se deriva con respecto de z, y no tiene ninguna z, queda 0, y el siguiente se resta por la derivada parcial de x con respecto de x, digo, y lleva z cúbica, queda 0. Así que 0 menos 0 es igual a 0, y la única que nos quedaría sería el componente k, que sería como la derivada parcial de 2x al cuadrado por y con respecto de x, menos la derivada con respecto de y de x por y al cuadrado. Y la derivada de cada una sería 4xy menos 2xy es igual a 2x por y. Por lo tanto, el rotacional es f es igual a 0i más 0j más 2xyk. Solo tiene componente en la dirección k. En las otras, de 0. ¿Qué pasa en la siguiente? Ok, el paso B, la interpretación, dado que el trabajo W es igual al flujo del rotacional, si la superficie S de pulido es, por ejemplo, una porción de un plano horizontal o casi horizontal, como una sección plana de un capó, en plano XY, donde Z es igual a 0 o Z es igual a C, su vector normal N sería K o menos K, dependiendo para dónde sería. En este caso, simplificado, N es igual a K. El producto punto es 2XY por K. Así que K es igual a 2XY. Y la integral de superficie se simplifica a una integral doble sobre la proyección D de S en el plano XY. Ahí se puede ver los límites de integración y lo que nos había dado en el producto punto. Y tenemos que estar en cuenta que nos dio un componente en Z, mientras que, por ejemplo, en el teorema de Green no se toma tanto en cuenta ese plano, y este sí. Así que así nos debería quedar esta integral, y la vamos a explicar más adelante. Siguiente. Bueno, al resolver cada integral con respecto de x y con respecto de y, nos da lo siguiente. Con respecto de y, la integral cerrada que es de 2 a 0, de 2xy, diferencial de x. Esto nos da como resultado que es igual a x cuadrada de y de 2 a 0. Ya de aquí podemos, ahora sí que ponerlo en la, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pero al resolverlo es 2 al cuadrado de y menos 0 al cuadrado de y. 0 al cuadrado de y, pues 0 al cuadrado es 0. Entonces nos quedaría la anterior, que es 2 cuadrada de y, que es 4y. Y luego tenemos la siguiente, que es con respecto de y, que dice que va de 1 a 0, de 4y, de y. Y esto es igual a 2y al cuadrado, que va de 1 a 0. Es igual a 2 por 1 al cuadrado menos 2 por 0 al cuadrado. 2 por 0 al cuadrado, pues otra vez nos da 0, y 2 por 1 al cuadrado nos da 2. Y con que sería la resolución del teorema de Stokes, nos da el trabajo realizado por el Horazo en ese ciclo, que es de 2 joules. Y yo quiero agregar un poco algo que dice que una propiedad, nos dice que una propiedad fascinante del teorema de Stokes es que el resultado es el mismo para cualquier superficie S que tenga la misma frontera de C. Esto como sería la aplicación en nuestra rama, que sería la robótica. Si el brazo robótico pule una pieza con una curvatura irregular como un guardabarros, no necesitas matarte calculando el integral sobre esa superficie curva difícil.
puedes usar una superficie imaginaria, por ejemplo un disco plano, que pase por la misma trayectoria de C. ¿Por qué lo mencionamos esto? Porque esto demuestra que el ingeniero puede simplificar problemas geométricos complejos del mundo real mediante abstracciones topológicas. El trabajo neto no depende de la panza de la pieza, sino de cómo el campo de fuerza interactúa con el contorno. En robótica, una singularidad es un punto donde el robot pierde un grado de libertad o donde el cálculo matemático explota. ¿Esto cómo se relaciona con el teorema de Stokes? Si el campo de fuerza F tiene una discontinuidad, por ejemplo, si la herramienta de pulido se traba o pierde contacto bruscamente, el teorema de Stokes no se puede aplicar directamente porque el campo no es continuamente diferenciable. Como ingenieros, antes de usar Stokes, debemos garantizar que el sensor de fuerza no tenga saltos bruscos. Si hay una singularidad en el centro de la trayectoria, el flujo del rotacional nos daría un error, lo que en la práctica se traduce en un error de control de brazo. Y bueno, ya. Ok, el teorema de Stokes se parece demasiado al teorema de Green y vamos a explicar por qué se parecen y por qué se diferencian. Ok, ok, el teorema de Green, empecemos por lo más importante. Sus dimensiones son en el plano XY, o sea, su plano es 2D. Relaciona una integral de línea sobre una curva cerrada con una integral doble sobre la región plana, que sería D. Y su integral de línea sería P de X más Q de Y. Y eso sería igual a la doble integral de D de la diferencial de Q sobre X y la diferencial sobre de P con respecto de Y. Y aquí solo aplica en el plano XY. Mide la circulación de un campo en una región plana. ¿Ok? Y el teorema de Stokes, su espacio es 3D respecto a X, Y y Z. Relaciona una integral de línea sobre una curva cerrada C con una integral de superficie sobre una superficie S. Su integral de línea sería F por dr y es igual a la doble integral de la determinante de F por diferencial de superficie. Funciona en 3 dimensiones y relaciona la circulación con el rotacional del campo. Entonces, Green es un caso particular de Stokes. Si la superficie S está en el plano XY y el campo vectorial tiene forma F es igual a PQ0, se está viendo que como Z es igual a 0, puede calcularse con respecto de Green. Y Stokes se reduce exactamente al teorema de Green, sí. Y un ejemplo que podríamos mostrar sería F de X, Y, Z es igual a estos componentes menos Y, X, 0. Circunferencia de radio 1 centrada en el origen y sería x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 recorrida en el sentido antihorario. Usando el teorema de Green, aquí P sería menos y Q sería X. Sus derivadas parciales sería derivada parcial de Q con respecto de X es igual a 1 y derivada parcial de Y con respecto de Y sería igual a menos 1. Aplicamos Green y quedaría la integral de línea P de X más Q de Y sería la integral doble de 1 menos 1. Pues se multiplica el 1 menos 1, quedaría más 1 y quedaría 1 más 1, 2. Y eso quedaría como lo que está dentro de la integral doble. Y la región D es el disco de la radio 1. Entonces, pi sería pi por radio al cuadrado y sería pi por 1 al cuadrado y eso es igual a pi. Ese es el radio. Así que al momento de meterlo a la integral de línea quedaría la fuerza por dr. Es la integral
fuerza por dr y quedaría igual a 2pi. Y usando el teorema de Stokes, el rotacional del campo, tendremos que sacar los determinantes. Y al sacar los determinantes, nos quedaría 0,0,0. Digo, 2. 0,0,2. Me corrijo. Y el disco sería x cuadrada más y cuadrada es menor o igual a 1 en el plano XY. El vector normal de diferencial de superficie sería igual a K diferencial de área. Aplicamos Stokes y quedaría la doble integral el doble integral 0,0,2 por 0,0,1 diferencial de área, y esto nos quedaría igual a la doble integral 2 veces de 2 por la diferencial de área, y eso sería igual a 2pi. Ambos nos dieron el mismo resultado porque es que ese Green es el caso particular de Stokes donde z vale 0. Y aquí hay un ejemplo donde Green no puede ser utilizado. Por ejemplo, sería f de x, y, z es igual a y menos x z. Como aquí se está usando z, no podemos usar Green porque está dentro de la función y no se puede utilizar básicamente. Y aquí tenemos que utilizar Green Stokes obligatoriamente usando las determinantes, y al hacer el determinante quedaría 0,0,2, menos 2, y tomamos como superficie el disco x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 1, y nos quedaría muy parecido a los ejemplos anteriores. Y solo por el hecho de usar Z no podemos usar Green, básicamente. Y el teorema de Stokes es una muy buena aplicación para problemas al momento de no ser superficies planas, en especial así. Y sería todo todas las diferencias que se podrían mencionar al momento entre Green y Stokes. Y sería todo por mi parte. ¿Ok? Bueno, yo le voy a explicar en qué más podemos utilizar el teorema de Stokes en la ingeniería en robótica. Le voy a explicar cómo el teorema de Stokes se aplica en la navegación de robots, como es brazos articulados en entornos colaborativos o robots móviles en almacenes. Aquí también tocaremos un poco de inteligencia artificial y seguridad industrial. El robot como una partícula en un fluido, campos de potencial. En robótica, para que un robot no choque, los ingenieros crean un campo de fuerza habitual. La meta, donde debe de ir el robot, se modela como un sumidero que lo atrae. Los obstáculos se modelan como fuentes que lo repelen. ¿Dónde entra Stokes? Es la pregunta. Para que un robot sea eficiente, el campo de navegación debe ser idealmente irrotacional, y aquí es donde entra Stokes, que es gamma por F igual a 0. Si el campo tiene rotacional remolinos, el robot podría quedarse atrapado en un bucle infinito, girando alrededor de un obstáculo sin llegar nunca a su meta. Detección de atrapamiento mediante circulación. Los ingenieros usan el teorema de Stokes para verificar la seguridad de una ruta antes de que el robot se mueva. El problema si el robot... El problema es que si el robot debe seguir una trayectoria cerrada C alrededor de una máquina, queremos saber si hay fuerza que lo desviarán de su camino. Aquí es donde entra la aplicación de Stokes. En lugar de probar el robot físicamente, el software integra el rotacional de campo de control sobre la superficie cerrada por la trayectoria. El diagnóstico, si la integral de C es B por la diferencial de R igual a 0, el teorema nos dice que hay una circulación
o un vórtice de error. Esto significa que el algoritmo de navegación tiene un fallo lógico que hará que el robot pierda presión o gaste batería girando innecesariamente. Bueno, ahora les voy a explicar que el teorema de Stokes en la vorticidad de sensores LIDAR. Si el robot industrial usa sensores láser, que son los LIDAR, para mapear su entorno, los datos que recibe son un campo de velocidades de puntos. Por ejemplo, los ingenieros utilizan Stokes para analizar el flujo de datos ópticos al calcular el rotacional de los vectores de movimiento de los objetos que rodean al robot. El sistema puede distinguir entre un objeto que se mueve linealmente, que es un operador caminando, y un objeto que está rotando, una pieza en una banda transportadora, por así decirlo. Gracias a Stokes, el robot puede procesar información de área, o sea, la superficie, para tomar decisiones en el borde, o sea, su trayectoria, permitiéndole predecir si una colisión es inminente basándose en la rotación del entorno. Por ejemplo, la fluidodinámica en la pintura robótica. Muchos robots industriales se dedican a la pintura por pulverización, que es el spread. La pintura sale de la boquilla formando nubes con turbulencia, pues así como, sí, luego se ven los videos, ¿no? Cuando sale la pintura y se ve así como que se expande, por así decirlo. Para lograr un acabado perfecto, el robot debe compensar el vórtice de aire que genera la propia boquilla, o sea, al momento de salir. Los ingenieros modelan el flujo de aire. El teorema de Stokes relaciona la velocidad del aire con el contorno de la pieza con la vorticidad del aire sobre la superficie. Si el robot sabe que hay una rotacional alto en una zona, ajusta su velocidad para que la pintura no se vuele y quede uniforme. Si creen que el teorema de Stokes solo sirve para calcular trabajo mecánico, déjenme decirles que al campo de la navegación. Si creen que el teorema de Stokes solo sirve para calcular trabajo mecánico, déjenme llevarlos al campo de la navegación autónoma. No sé, imaginen un robot colaborativo trabajando junto a un humano para evitar colisiones. El robot vive en un mundo de campos vectoriales virtuales. Si ese campo tiene un rotacional alto, el robot se vuelve inestable. Ahí es donde entra Stokes, que se puede utilizar para limpiar matemáticamente esos campos de fuerza, asegurándonos de que la circulación total sea cero, garantizando así que el robot siempre elija el camino más corto y seguro. No es solo cálculo, es la base de la seguridad de la interacción humano-robot. Después de esto los dejamos con mi siguiente compañero. Bueno, para finalizar con las conclusiones, debemos decir que el teorema de Stokes permitió transformar el problema de calcular la complicada integral de línea sobre la trayectoria C, que depende del movimiento del robot, a una integral de superficie sobre la forma de la pieza S, lo cual es mucho más fácil de modelar y calcular con CAD del robot. Para minimizar el trabajo W y por ende su consumo de energía, el ingeniero robótico debe buscar o modificar el campo de fuerza de la herramienta, en este caso F, o la trayectoria, en este caso la C. Si delta por F es igual a 0, el campo de fuerza es conservativo. En este caso, el trabajo W sería 0 para cualquier trayectoria cerrada en C. En nuestro ejemplo, delta por F es igual a 2XYK. El trabajo W es nulo. La contribución al trabajo está de esta componente en Z de la rotacional. ¿Puedes moverla a la siguiente diapositiva, por favor? Para optimizar, el ingeniero debe ajustar el campo de fuerza modificando la configuración de la herramienta o de la presión de tal manera que nos quede esa fórmula que está hasta la parte de abajo. También podemos buscar otra opción de optimización donde el robot puede aplicar el consumo de la fuerza, en este caso F, donde P sería igual a X al cuadrado, Y
y Q sería igual a 3 sobre 2x al cuadrado, y al cuadrado. El rotacional se vuelve 0 y el trabajo se minimizaría. Y pues esto sería todo. Y pues muchas gracias. Ahora sí que nosotros ahí estaba hablando y no tenía el micrófono prendido. Muchas gracias. Nosotros somos del grupo 2RV2. No, como tal, no tenemos número de equipo, pero los integrantes son Benítez Rodríguez César Alberto, Bravo González Mario Alejandro, Díaz Méndez Miguel, yo, Oros Arciniega Ricardo Antonio y Pérez López y Emiliano. Y esto sería todo de nuestra parte. Y pues gracias. Espero que le guste y que nos pase. Pues ya, chao.